Buenas, en este lo que vamos a ver es la parte de ecuaciones cuadráticas. Entonces ya vimos lo que eran funciones cuadráticas y ahora vamos a pasar a lo que son ecuaciones cuadráticas y cuál es la diferencia entre las dos. Entonces los que vamos a tratar solamente son dos. Primero es un pequeño recordatorio de ecuaciones lineales para retomar un poco eso y ver cuál era la finalidad de una ecuación y para ver en qué se diferencian las lineales de las cuadráticas. Y después ya lo que vamos a ver es ya propiamente lo que serían las ecuaciones cuadráticas en sí. Entonces, un pequeño recordatorio de las ecuaciones lineales, con un pequeño ejemplo. Entonces, recordar que siempre las ecuaciones lineales o de primer grado o de primer orden se caracterizaban porque la variable con la que se está trabajando está elevada a la 1, o sea, no se ve ninguna potencia aquí, o al menos al final, cuando ya se tiene la forma básica de la ecuación, no se tiene ninguna potencia. Entonces, en este caso, recordar que el proceso que se utilizaba siempre era primero pasar de un lado las x y el otro lado los números que no tenían ninguna x. Entonces vean que del lado izquierdo dejamos las x. La x es una x, entonces se deja del lado izquierdo. 9x también tiene x, entonces se deja del lado izquierdo. En este caso, menos 2, como es un número que no tiene x, se pasa al otro lado. Y vean que pasa al otro lado a sumar, porque aquí estaba restando. Recordar siempre que cuando se cambia de lado del igual, el número lo que hace es pasar a hacer la operación contraria a la que estaba haciendo antes. Por lo tanto, si aquí estaba restando, pasa al otro lado a sumar. Y al lado derecho del igual lo que tenemos es menos 2x, que como tiene x hay que pasar para el otro lado. Y aquí pasa exactamente igual. Como aquí está negativo, pasa al otro lado positivo. El 13, como es un número que no tiene x, entonces se puede dejar de ese lado. Ahora lo que se hacía simplemente era sumar los términos. En este caso tenemos x más 9x más 2x, lo que nos da 12x. Y el otro lo que tenemos es 13 más 2, que es lo que nos da 15, que es lo que tenemos de este lado. Y ahora simplemente es despejar la x. En este caso, como tenemos un 12 que está multiplicando a la x, hay que pasar al otro lado. ¿Y cuál es la operación contraria a la multiplicación? Será igual a la división. Entonces por eso pasa al otro lado a dividir. Ya con eso estaría lista la ecuación lineal. Todas las ecuaciones lineales siempre se trabajan de esa manera. Siempre es primero distribuir de un lado las x, del otro lado lo que no tiene x, sumar las cosas que se tienen que sumar y luego al final lo único que hay que hacer simplemente es el número que está multiplicando la x pasa al otro lado de dividir. Ya con eso estaríamos. También si aquí se puede simplificar si ustedes quieren. Vean que aquí tenemos 15 y 12 que son divisibles entre 3, ya que 15 entre 3 nos da 5, que es lo que tenemos acá, y 12 entre 3 nos da 4, que es lo que tenemos acá. Lo pueden dejar en notación fraccionaria o si quieren también lo pueden pasar a notación decimal, que en este caso si hacemos la división de 5 entre 4 lo que nos va a dar es que es igual a 1,25. Ahora sí, ya con eso estaremos listos con esta ecuación lineal, con este recordatorio. Ahora sí, pasemos a lo que son ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas también se les llaman ecuaciones de segundo grado o segundo orden. ¿Por qué se les llama así? Porque en este caso orden viene del hecho de que la x en este caso va a estar elevada al cuadrado, o sea va a tener potencia 2. Por eso es segundo orden o segundo grado. No es que son ecuaciones de segundo grado porque ustedes las hacen en segundo grado, o sea, no tiene sentido. Pero, o sea, del grado lo que dice es la potencia, básicamente lo que nos quiere decir. Son ecuaciones, bueno, como les decía, que se encuentran elevadas al cuadrado, al menos en un término. Si la variable, o sea, si la variable tiene como potencia un número que sea mayor a 2 en alguna otra expresión, entonces va a dejar de ser cuadrática. Todo esto únicamente se aplica cuando ya se tiene la ecuación simplificada al máximo, o sea, ya todo se tuvo que haber factorizado, cancelado si se podía. Si ya no se puede hacer ninguna factorización, ninguna simplificación y tenemos una x elevada por ejemplo a la 4, esa ecuación deja de ser cuadrática por el simple hecho de que tiene un orden mayor. Básicamente lo que define el nombre o el tipo de ecuación, ya sea cuadrática, cúbica o yo no sé, lo que lo define es el exponente máximo que tenga la variable. Entonces si hay un x a la 8 es una ecuación de octavo orden, por decirlo así. Por lo tanto, para que sea cuadrática o de segundo orden, lo que tiene que pasar es que la potencia máxima que tiene que estar en la x tiene que ser un 2. O sea, no importa si hay un 3 elevado a la 20.000, eso no interesa porque 3 no es una variable, es una constante. Por lo tanto, 3 a la 20.000 es un número que yo puedo calcular. Entonces eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido aquí es que la variable es la que tiene que estar elevada al cuadrado. Los demás no importan mientras sea la variable. Entonces ahora sí, ya que sabemos básicamente que es una ecuación cuadrática, tratemos de resolver una.
Vean que en ese caso tenemos esto de esta forma extraña. Tenemos x al cuadrado más 1 menos 2x a un lado del igual, y al otro lado tenemos x a la 3 más 3x entre 2x. Ahora bien, uno aquí se puede ver tentado de decir, ah bueno, como aquí hay un x a la 3, quiere decir que esta ecuación es no es cuadrática, que es cúbica en este caso. Sin embargo, vean que en este caso, como aprendimos hace tiempo, aquí podemos hacer factor común. Entonces x a la 3, entonces aquí hay 3x, y aquí hay 3x, lo que aquí hay 1, entonces, porque tiene exponente 1. Por lo tanto, podemos sacar una x a factor común. En este caso, si lo sacamos a factor común, lo que nos va a quedar es x multiplicada por x al cuadrado más 3. Entonces vean que en este caso sí podemos simplificar esa expresión, porque aquí en el numerador yo tengo una x, y en el denominador también tengo una x, por lo tanto las puedo cancelar las dos. Vean que en este caso lo que me quedaría ahora es aquí un x al cuadrado, por lo tanto vean que aquí ya todas las expresiones están con x al cuadrado, no hay nada que tenga un orden superior a 2. Por lo tanto, bueno, igual, a pesar de que sí ya podemos ir viendo que si es una ecuación cuadrática, vean que igual hay que ordenarla, porque aquí se trabaja totalmente diferente a como se trabajaba las funciones lineales. En este caso no conviene dejar de un lado las x y del otro lado los números, porque en ese caso vamos a llegar que si hacemos eso vamos a quedar encerrados, porque no vamos a poder hacer nada con x al cuadrado y con x. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es más bien dejar todo de un lado de la ecuación para que quede igualada a 0. Y ahorita vamos a ver por qué buscamos ese orden. Entonces igual, continuando acá, como aquí tenemos un 2 que está aquí dividiendo, lo podemos pasar al otro lado a multiplicar. Entonces vean que aquí lo que tenemos es toda esa expresión de acá, x al cuadrado más 1 menos 2x, toda multiplicada por 2. Entonces ya si hacemos distributividad, tenemos aquí que 2 por x al cuadrado es 2x al cuadrado, 2 por 1 es 2, y 2 por menos 2x es igual a menos 4x. Vean que ya aquí no nos quedaría nada, bueno, solo nos quedaría el x al cuadrado más 3. Entonces ahora, como les dije antes, lo que tenemos que hacer aquí es pasar ya sea los números de la izquierda a la derecha o los de la derecha a la izquierda, pero recordando que lo que se busca es únicamente que las expresiones en general, todas las expresiones que hayan se encuentren de un único lado. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que hice fue pasarlas al lado izquierdo. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí, igual que en los casos anteriores, lo que se hace simplemente es llevar a cabo las sumas de los términos que se pueden sumar. Entonces aquí tenemos un x al cuadrado y aquí también tenemos 1. Entonces tenemos 2x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cuánto es? X al cuadrado. Ve que en este caso solo hay un término que contiene una x elevada a la 1, que en este caso sería menos 4x. Por lo tanto lo dejo por acá. Y tenemos dos números, que en este caso son un 2 y un menos 3. Entonces 2 menos 3 me da igual a menos 1. Entonces ahora si se ponen a ver, esta forma que tenemos acá es muy parecida, por no decir que igual, a la de las funciones cuadráticas. Y básicamente a esto es lo que queremos llegar, a tener una forma de función cuadrática. Solo que en este caso vean que como pasamos todos los números que estaban a la derecha a la izquierda, lo que nos va a quedar aquí es un 0, porque x al cuadrado más 3 más 0 es igual a x al cuadrado más 3, por lo tanto no tiene gracia aquí poner el más 0. Pero vean que cuando yo los paso todos a la izquierda, sí tenemos que poner ese 0, porque o sea, el 0, a pesar de que es un número que no sirve para contar nada, porque son 0, sí es un número que es importante, porque aquí lo que nos está diciendo es que aquí no quedó nada. Entonces siempre es importante ponerlo, o sea, no pueden dejar aquí igual a nada, porque ya eso está mal. Entonces bien, ya que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es quitar todo lo más para tener más espacio, y ahora vamos a sacar el discriminante, y ahorita vamos a ver el porqué de esto. Recuerda que el discriminante nos servía, además de para sacar el vértice, también nos servía para sacar cuáles eran los puntos de intersección con el eje X. Entonces, ¿qué pasaba cuando un punto o una gráfica, mejor dicho, cortaba el eje X? Habíamos dicho que la coordenada en Y siempre era igual a 0, que es básicamente lo que tenemos acá. Vean que aquí a la izquierda lo que deberíamos tener es un f de x igual a esto para que sea una función, pero en ese caso tenemos un 0. Pero en ese caso, si lo vemos como función, es como si el f de x fuera igual aquí a 0, por lo tanto y es igual a 0. Entonces esto es lo que queremos buscar,
los puntos de intersección con el eje X. Entonces básicamente lo que estamos viendo aquí es que una ecuación cuadrática simplemente es agarrar una función cuadrática igualmente, solo que la igualamos a 0 para poder encontrar dónde es que corta al eje X. Y esos puntos donde se corta el eje X van a ser la respuesta o la solución a nuestra ecuación. Entonces también otra cosa importante, por lo general, no siempre, porque hay que recordar que en una ecuación cuadrática había veces que la curva no tocaba el eje X, pero por lo general cuando nosotros buscamos soluciones para una ecuación cuadrática, siempre vamos a tener, o sea, por lo general vamos a tener que son dos soluciones las que hay, por el simple hecho de ser una ecuación cuadrática o de segundo orden. También eso es importante del nombre que le dan, segundo orden o segundo grado. Si una ecuación es de primer grado, solo tiene una respuesta, como en el caso de las ecuaciones lineales. Siempre es x igual a algo y ahí termina. En este caso, como es una ecuación de segundo orden, vean que en ese caso vamos a tener, por lo general, dos respuestas. Si por ejemplo la ecuación fuera de un quinto orden, ecuación de quinto grado o quinto orden, vamos a tener 5 respuestas diferentes dependiendo de cómo se comporta la ecuación. Pero para que lo tengan en cuenta, siempre esperen obtener al menos, o sea, por lo general tal vez dos resultados de aquí, pero puede que solo sea uno. Porque hay que recordar en el caso que si el discriminante era igual a 0, solo se tenía un corte con el eje X. No creo que, o sea, no se va a dar el caso de que no corte al eje X, porque si no la ecuación no tendría sentido, entonces no se podría evaluar, pero para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, volviendo a la parte del discriminante, aquí simplemente es sustituir los valores que tenemos. Vean que en ese caso b sería igual a menos 4, a sería igual a 1 y c sería igual a menos 1, que es lo que tenemos aquí ya listo. En este caso menos 4 al cuadrado sería 16, y en este caso menos 4 por 1 es menos 4, y menos 4 por menos 1 sería 4. Por lo tanto tenemos 16 más 4, porque aquí este menos se canceló con este y se convirtió en un más. Entonces 16 más 4 es igual a 20, que es lo que tenemos del discriminante. Ahora que lo tenemos, simplemente es buscar x1 y x2 mediante la formulita que ya teníamos desde la parte de los videos anteriores de función cuadrática, que teníamos que x1 y x2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada del discriminante, todo eso dividido entre 2 por a. Ahora simplemente aquí lo que hay que hacer es sustituir los valores. Vean que en este caso no separé a x1 y x2, porque ahorita vamos a ver que esta raíz no se va a poder disolver del todo, pero aquí igual hacemos la sustitución de los valores. Entonces en este caso b era igual a menos 4, entonces menos y menos se cancela, se hace un más. Aquí tenemos el discriminante, que aquí tenemos que nos había dado que era 20, por lo tanto aquí es raíz cuadrada de 20, y abajo tenemos 2 por a, que tenemos que la era igual a 1. Entonces aquí igual, vean que el 20 ustedes lo pueden escribir como 2 por 2 por 5, y ya que tenemos 2, valga la redundancia, multiplicándose dentro de la raíz. Como hay un 2 al cuadrado aquí, nosotros lo podemos sacar de la raíz, entonces por eso nos queda de esta manera, 2 por raíz de 5, y 5 nos queda dentro porque, como les decía, 20 se puede descomponer como 2 por 2 por 5, y si sacamos los 2, solo nos queda un 5 aquí, por eso nos queda de esta manera. Ahora bien, ya aquí lo único que nos queda hacer es igual a que es la multiplicación, y luego si queremos podemos hacer una división acá, o sea, partir esta fracción grande en dos, separadas por la operación que tenemos aquí arriba, que en este caso preliminar es un más menos, pero ahorita vamos a hacernos de él. Aquí como tenemos 4 dividido entre 2, entonces simplemente es hacer la división, nos da que es igual a 2. Y aquí tenemos un 2 por raíz de 5 dividido entre 2. Aquí tenemos 2 abajo y 2 arriba. Por lo tanto podemos cancelarlos, por lo que solo nos quedaría la raíz de 5, que es lo que tenemos de este lado. Ahora bien, como esto es más menos, ya no se puede hacer nada. Entonces ahora lo que tenemos que hacer finalmente es descomponerlo en x1 y x2. Vean que en ese caso igual x1 yo le puse que era la expresión donde aquí hay una suma, y x2 es la expresión donde más bien era una resta, porque hay que recordar que siempre se tiene que hacer casos complementarios. Si en x1 uso más, en x2 uso menos, pero también se puede el caso contrario. Si yo quisiera, yo puedo poner que x1 sea el que tiene menos
y x2 es lo que tiene más. Eso no tiene ninguna importancia, porque al fin y al cabo lo que nos importa son los resultados, no el orden de los resultados en este caso particular. Ya con eso estaríamos técnicamente con la materia de ecuaciones cuadráticas, pero igual vean que siempre, o sea, se comporta exactamente igual a como se comportaban las funciones cuadráticas. Vean que siempre se llega a la misma formilla de ax al cuadrado más bx más c, y siempre se tiene que encontrar quién es a, quién es b, quién es c, el discriminante. Solo que en este caso no nos interesa lo que sería el vértice porque es irrelevante para este caso, solo nos importa los cortes con x. Aquí el caso interesante es que, si se acuerdan del video anterior de la práctica de las funciones cuadráticas, la parte donde nos daban la gráfica y tenemos que nosotros encontrar cuál era la expresión o la función, lo que hacíamos siempre era buscar primero las intersecciones con el eje x, y luego lo que hacíamos era que les cambiamos el signo y a la izquierda le ponemos la x. Y técnicamente ahí lo que estamos haciendo para encontrar eso era que si nosotros poníamos ese corte en vez de la x, al final nos daba 0. Vea que esto es lo que tenemos aquí. Como son aquí en teoría dos paréntesis multiplicándose, si lo hiciéramos de esa manera, entonces si uno me da 0, entonces el resultado final siempre me va a dar 0. Técnicamente por eso es que este caso funciona. Y viene de ahí, del simple hecho de buscar qué valores de x me hacen que esto sea igual a 0. Por eso es que se hace de esta manera y no como las funciones lineales, que se partía de un lado x y del otro lado los números, porque en ese caso sale más sencillo simplemente buscar, o sea, hacer una factorización de acá y buscar cuánto es 0. De hecho, eso también es una forma válida de resolver ecuaciones cuadráticas. Si ustedes tienen esto y logran factorizarlo utilizando el método de inspección o algo así, también se van a topar con que se van a encontrar con estas mismas respuestas. Solo que tal vez usar el método del tanteo aquí es casi que imposible, porque es imposible que a ustedes se les ocurra usar 2 más raíz de 5 para descomponer esto. O sea, simplemente no se les va a ocurrir, o sea, a nadie se le puede ocurrir tal cosa. Pero como les digo, se puede dar el caso de que tal vez sea un poco evidente que se puede tal vez hacer por fórmula notable o por factorización por inspección, y se puede hacer más rápido sin tener que sacar discriminantes ni x1 ni x2. Pero como les digo, ya es un caso muy particular. Por lo general siempre es mejor hacer todo este procedimiento para irse a la segura y no perder tanto tiempo tratando de buscar aquí cómo es componer el x al cuadrado y cómo es componer aquí el menos 1. Entonces, para que lo tengan en cuenta, que hay más formas de resolver ecuaciones cuadráticas que igual podrán utilizar. Pero básicamente eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.